Evangelio, o el verdadero Evangelio, es poder. Es poder. Si jesús vemos, hemos estudiado la palabra, hemos leído y vemos la vida de Jesús, las pisadas de Jesús después de aquel tiempo en que comenzó verdaderamente el ministerio de Jesús sobre esta tierra, vemos que fue una vida de poder. Vemos que fue un evangelio de poder. En ningún momento Jesús flaqueó, en ningún momento Jesús falló. Todo lo que a cada enfermo que él le oró fue sano. A toda circunstancia que era adversa a la humanidad o a los principios de Dios, a los principios del reino, ninguna le pudo vencer. Toda fue superada por él. Y yo te vengo a decir en esta mañana, iglesia, que nosotros podemos hacerlo igual y aún mayor. Amén. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque él lo dice claramente en su palabra. Él nos dio ejemplo, él nos dio una vida. Y nosotros debemos caminar en ese ejemplo y caminar en esa vida. Y hay algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener confianza en Dios y en su palabra. Además de nosotros acercarnos, además de conocerle, nosotros tenemos que confiar en Dios. Confiar plenamente en Él, en su poder, en esa gloria, en ese reino. Porque a veces podemos acercarnos, podemos buscarle por medio de la palabra, por medio de la intimidad, por medio de la oración, por medio del ayuno. Podemos ayunar no sé cuántos días, pero verdaderamente tenemos confianza en Dios. Confiar en Él, yo creo que es algo pleno. Es algo pleno. Recuerdo en este momento ese versículo donde iba Jesús y estaba un joven que era ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque miren, hay circunstancias que vienen a nuestra vida y simplemente son para enseñarnos y para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Solamente que nosotros, en vez de montarnos, remontarnos y creer y confiar en ese Dios, nos dejamos atrapar, envolver en las circunstancias. Una vez que los discípulos le preguntan al Señor, a Jesús, Jesús le responde: no, ninguno pecaron. Solamente esto aconteció para que la gloria de Dios fuera ser manifestada en este tiempo. A veces nos preguntamos por qué. No, vivimos preguntándonos, buscando respuestas y hasta nos llegamos a frustrar porque no conseguimos una respuesta o porque no llega la respuesta al tiempo que nosotros la pedimos o la andamos buscando, y llegamos a frustrar y no hemos entendido que todo es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Solamente que nosotros debemos aprender a confiar en Dios, buscarle, acercarnos, creer fielmente, completamente,
pero confiar plenamente en Dios. Toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, tenemos que volcarla a nuestro Dios. Hay un hecho que está aquí plasmado en la palabra, en el libro de Mateo. Un hecho que aconteció también con mi Señor Jesús y sus discípulos. Algo que tiene que ver con la confianza, con la fe, con la esperanza, pero más que todo con la confianza. Cuando nosotros conocemos a alguien verdaderamente, nosotros podemos tener confianza en esa persona, aunque la palabra nos dice a nosotros que maldito el hombre que confía en el hombre, indicando esto que en quién nosotros debemos de confiar, solamente en Dios. En las personas podemos creer, a veces conforme a los hechos y a veces porque nos han demostrado fidelidad, porque incluso nos han demostrado confianza, pero con todo y eso el Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entendiendo esto, no es una forma tan, digamos, condenatoria totalmente, sino simplemente que somos humanos, que somos carne, que fallamos. Y Dios nunca nos va a fallar. Nunca Dios nos va a fallar. ¿Cuánto tiempo hemos estado creyendo por un milagro? No sé. Pero ¿sabes qué? Un día tu milagro va a llegar. Como esa mujer que está encinta. Al transcurrir del tiempo va a llegar un día en que va a tener el niño en sus brazos. Amén. Mateo, capítulo 14. Gloria a Dios. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? Ok. Bueno. Tenía varios apuntes, pero el Señor hace como Él quiere. Amén. Quiero hablarles en esta oportunidad, libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a comenzar desde el 22, versículo 22. Dice enseguida Jesús y hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Este momento que se relata en esta palabra tiene que ver con aquel momento que estaba mi Señor Jesús en un lugar y había mucha gente que le seguía. Y resulta que se hizo tarde. Y vienen sus discípulos y dice: Señor, despide a esta gente, esto está desierto y ya está tarde. Y para que ellos vayan y busquen qué comer. Y qué tremendo cuando mi Señor Jesús le dice: pero bueno, ¿y cuál? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Démosle de comer. Wow, los discípulos quedaron admirados de aquella respuesta de mi Señor Jesús. Imagínense, darle de comer a toda esta gente. Estamos en medio del desierto, ¿dónde compramos? ¿Con qué compramos? Y como todos ustedes me imagino que han leído esta parte está en el versículo 13, donde tiene que ver la alimentación de los 5,000, los que han leído esta palabra. Y bueno, usted sabe que ocurrió aquel milagro. La comida fue multiplicada, los panes, los peces, y después que todo el mundo comió, dice que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños.
Luego que comieron todos, recogieron de lo que quedaba, y dice la palabra de Dios que recogieron 12 cestas. Tremendo milagro, ¿verdad que sí? Algo que aconteció, es un milagro que, como decimos nosotros, estaba calientico. Vamos a seguir leyendo en el versículo que les dije, versículo 23, perdón. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Ya le había dicho a los discípulos: móntense en la barca y vayan siguiendo, que yo después me voy. Déjenme que yo termine de hacer el milagro, déjenme que yo termine de despedir a esta gente, pero no vaya a ser que ustedes cometan un error, y déjenme que yo termine de hacer lo que estaba haciendo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántos se han sentido a veces en situaciones contrarias? Viento, tempestades, circunstancias. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Qué tremendo, ¿no? Después de venir de aquel tremendo acontecimiento, aquel milagro, porque lo vieron, los discípulos vieron aquel milagro, Jesús los hizo en sus narices. Parece que hubiesen perdido el sentido, porque según lo que está escrito aquí, el Señor les dice: los monta en la barca y les dice: vayan siguiendo, yo me quedo aquí, yo voy a despedir a la multitud. Hay algo como lógico, ¿verdad? Preguntarnos, pero ¿y cómo el Señor nos va a alcanzar? Podrían haberse preguntado a los discípulos: si nosotros nos vamos. Es más, era la última barca que quedaba, no quedaba más. Pero ¿sabe? Estos hombres se asustaron, se turbaron cuando vieron que llegó. Bueno, hoy yo puedo decir que iba mi Señor Jesús caminando sobre las aguas, pero al parecer para aquellos discípulos era un bulto, era algo, era un espanto, era alguien que espantaba, porque se asustaron, no le reconocieron, no le reconocían. Se turbaron, diciendo: un fantasma. ¿Y dieron voces de qué? De miedo. El peor error que podemos cometer nosotros como creyentes y como hijos de Dios es que cuando venga la circunstancia, cuando venga la tempestad, cuando vengan los vientos contrarios, tengamos miedo. Yo pregunto: ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo, iglesia? ¿Por qué tener miedo, hijo de Dios? ¿Por qué tener miedo, cristiano, hijo de Dios, creyente? Le estoy hablando no solamente de emociones, no solamente de que adoramos y que sentimos aquello y que esto, y que de repente usted la parte fue tocado en la parte sentimental y usted pueda decir: sentí la presencia de Dios. Estamos hablando de algo que va más allá. Estamos hablando de algo que usted pueda ver el poder de Dios manifestado en su vida. Estamos hablando de que usted, por medio del poder de Dios, usted haya sido transformado, cambiado, desde que usted decidió seguir a Jesús, seguir a Cristo.
Amén. ¿O acaso no hemos tenido ese tipo de experiencia? Hemos tenido ese tipo de experiencia. Y aún mayores, diría yo. Aún mayores. Es que la mayoría de ustedes ha tenido experiencias mayores. Entonces yo pregunto, ¿por qué tener miedo de lo que pueda venir? ¿Por qué tener miedo del hombre? De lo que pueda decir el hombre, de lo que pueda hacer el hombre. ¿Por qué tener miedo? ¿Acaso no dice el Señor en su palabra que mayor es el que está en mí? Mayor es el que está en mí. Pero ¿sabe qué? Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos tener plena confianza en Dios. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué tremendo, ¿no? Después de aún mi Señor Jesús hablarle y decirles: no temáis, soy yo. Y hacía un rato estaban con él. Y hacía un rato había hecho algo sobrenatural. ¿Qué pasó con la fe de esta gente, de estos hombres de Dios? A veces el Señor se podrá preguntar: ¿qué pasa con la fe de estos hijos míos, con estos hijos de Dios? ¿Qué ha pasado con esa fe? ¿Por qué aún no han confiado en mí? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, usted sabe, aquí nos demuestra el Señor Jesús que Él no le niega un milagro a nadie. A nadie. Aunque Él vea un poquito de duda en tu corazón, aunque Él vea que no estamos aún plenos, que aún no hay confianza todavía plenamente en Él. ¿Qué le dijo mi Señor Jesús? ¿Me están siguiendo? Versículo 29. Y Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué ocurrió nuevamente allí? ¿Otro qué? Otro milagro. Pero yo no creo que mi Señor Jesús en este tiempo tenga que volver a hacer otro milagro en ti para tú poder creer y confiar en Él. Creo que nosotros tiene que haber una fe suficientemente desarrollada y una confianza totalmente en cada uno de nosotros para estar preparado para cualquier circunstancia que pueda venir, y que aún la circunstancia que pueda venir es para prepararme aún más. Le dice la palabra que Él no pone carga sobre quien no pueda llevar. Nunca la va a poner, nunca la va a poner. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Amén. Dios es justo. Dios es un Dios de orden. Dios no hace nada. Dios no va a hacer algo en ti para hundirte, para avergonzarte. No, nunca Dios lo va a hacer. Dios, cuando permite algo sobre ti, es porque tú lo puedes superar. Amén.
Pero resulta que vuelve a acontecer algo. Pero al ver el fuerte viento, versículo 30, los que tienen Biblia, Pedro le dice: bueno, Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Jesús le dice: está bien, ven. Me imagino a Pedro sacando el pie. Wow. Aún sobre las aguas, nosotros podemos caminar con pie firme. Aún sobre las aguas, lo que Dios es capaz de hacer, lo que para muchos es imposible, lo que para los incrédulos no les entra, no se les permite en la mente creer o entender, pero para un hijo de Dios que cree en Dios, que confía en Dios, tiene todas las posibilidades. Por eso es que muchos hoy en día ven las circunstancias que les rodean y no se atreven a mover, no se atreven a salir. Y tú preguntas: ¿tú estás creyendo? Sí, claro, yo creo. ¿Tienes fe? Sí, yo tengo fe. Pero no veo que haya ninguna diligencia. No veo a la persona ser diligente en hacer lo que le corresponde. ¿Sabe, iglesia? Tenemos que accionar. Tenemos que ser diligentes. De hecho, la circunstancia nos conlleva a que nosotros seamos, y le digo algo, aún más diligentes. Si usted estaba siendo diligente, usted a partir de hoy usted tiene que ser más diligente. Muchos oran, creen, dicen que creen, mas no accionan. Bueno, a lo mejor está creyendo por un milagro extra sobrenatural, que del cielo le caigan todas las cosas. Ese es otro nivel de fe. Ese no lo he aprendido yo, no he llegado para allá. El Señor no me lo ha revelado aún. Solamente me dice que crea, que ore, que confíe en Dios. Pero siempre hay algo que yo tengo que hacer. Siempre hay algo que yo debo hacer. Yo debo accionar. Ejemplo: ¿necesito un trabajo? Amén, necesito un trabajo. ¿Qué debo hacer? Debo salir de la casa, del chinchorro, de la cama donde esté, de la comodidad, a buscar ¿qué? El trabajo. Porque si yo oro y yo creo y confío en Dios, Dios va a abrir una puerta. Dios va a abrir una puerta. Y una vez que esa puerta usted llegue, toque, se le va a abrir. Pero a veces yo creo que hay gente que tiene la fe que le caiga la harina, el aceite y la pasta y el azúcar y la sal. Va a llover, de hecho, dentro de su casa, ni siquiera en el patio, dentro de su casa. Y según lo que yo creo, no es así. Según lo que dice mi Biblia, no es así. Al contrario, yo personalmente trabajo. Y como está aconteciendo como están sucediendo los acontecimientos, ¿qué me dice a mí? Que debo ser más diligente. Más diligente. A lo mejor no indica esto que tengo que trabajar más, que tengo que... No, pero debo ser más diligente. Porque siendo yo más diligente, a lo mejor se me abren puertas donde simplemente tengo que administrar.
Usted puede decir, wow, pastor, pero ese es tremendo. Bueno, pues yo estoy orando, yo estoy creyendo. Yo estoy siendo diligente. Y yo entiendo que necesito más. Necesito más. La circunstancia ahorita me dice que el nivel económico que pueda tener cualquiera de nosotros para poder seguir comprando a lo mejor lo que usted compraba, significa que tiene que subir, tiene que crecer. Porque si no, simplemente usted va a comer menos. Cada día va a comer menos. Pero como usted es diligente, y yo también, y no queremos comer igual, sino que comer mejor, porque somos hijos de Dios, porque confiamos en Dios, entonces vamos a ser más diligentes. Amén. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, otra vez el miedo. La cosa allá afuera se pone más apretada, me da miedo. No voy a salir porque me da miedo. La inseguridad está fuerte, no voy a salir, me da miedo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A mí nada me va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él enviará a sus ángeles acerca de mí. Nada me va a pasar. Yo voy y no me va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque confío. Confío en Dios. Nada me va a pasar. Tuvo miedo y comenzando ¿a qué? Fíjense, tremendo milagro, tremendo poder de Dios. El Señor le dijo, ven, para que veas que soy yo. Pero sale de la barca, camina sobre las aguas, pero comenzó a ver para los lados. Comenzó a sentir el viento fuerte y tuvo miedo. ¿Usted cree que, mire, Jesús le llama? Jesús llamó a Pedro, pero a ti y a mí Dios nos escogió, porque somos escogidos, somos llamados. Pero está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo escogió, como ese remanente, como ese pueblo de Israel que ha sido injertado, como hijo de Dios, que por medio de la sangre de Jesús pasamos a ser herederos y coherederos juntamente con Él. Somos escogidos, somos llamados. Entonces, si somos llamados, si usted entiende que somos llamados, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar del que nos llamó? Si ya hizo un milagro. ¿Sabes cuál es tu primer milagro? Tu salvación. Ese es tu primer milagro. Si crees que Dios no ha hecho ningún milagro en ti, ese es nuestro primer milagro. Fuiste salvo, redimido por la sangre de Jesús. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, tú fuiste salvo. Tú tienes hoy perdón de pecado y tú tienes acceso al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Imagínense después que Jesús nos llama,
nos hace el milagro, vuelve a hacer otro milagro para reconocerle, digamos, plenamente. Viene duda sobre el hombre, comienza a hundirse porque comienza a ver para los lados las circunstancias, lo que está aconteciendo. Wow. Miren lo que significa dejar de ver a Jesús por un momento. Por un momento. ¿Dónde podemos caer cuando dejamos de poner nuestra mirada plenamente en Dios? Vas a sentir la tempestad, vas a sentir el viento. Por consecuencia, te vas a comenzar a hundir. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar firme. Nuestra fe tiene que estar firme. Y nuestra confianza tiene que estar firme. Que nada ni nadie te haga dudar de que Dios existe, de que Dios tiene poder. Nada ni nadie. Así tiene que ser nuestra fe, así tenemos que estar nosotros firmes en esta carrera. Apenas Pedro dejó de mirar a Jesús, se desenfocó de Jesús, comenzó a hundirse. Pero con todo y eso, podemos decirle al Señor: Señor, socórreme, sálvame, perdóname, fallé por un momento, estoy comenzando a hundir, pero sé que tú estás allí. Amén. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: yo no quiero que mi Señor me diga así. Yo no quiero llegar a ese momento, de verdad que sí. Hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de lo que Dios es capaz de hacer, iglesia? ¿Por qué dudamos? No le culpo, pero aprendamos. De verdad que sí, no le culpo de nada, no. Que Dios me guarde de esto. Pero aprendamos a tener confianza en Dios, a no dudar ni un milímetro, ni un momento, ni un segundo. Dudemos de nuestro Dios, de lo que eres capaz de hacer. No dudemos de eso. Queremos mantenernos firmes, queremos mantenernos estables. No dudemos, iglesia. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? ¿Quién se subió en la barca? Necesitamos que Jesús se suba a nuestra barca. Necesitamos invitar a Jesús a que navegue con nosotros en la barca. Muchas cosas han acontecido, muchas cosas han venido, porque nos hemos encontrado con que Jesús no está en la barca. Iglesia, no tengas miedo de lo que el enemigo te puede decir. No tengas miedo. El enemigo puede decir lo que él quiera, puede hacer la bulla que él quiera. Pero a mí lo único que me importa, a ti lo único que te importe sea lo que dice Dios en su palabra. Lo que Él dice en su palabra. Creo, iglesia, que con esta palabra que oímos en estos días aquí,
Cuando el Señor nos dijo que tenemos vida de resurrección, ¿te acuerdas? Una poderosa palabra. Una poderosa palabra de verdad. Por nuestro pastor Giovanni Blanco. Imagínense ustedes todo lo que tú y yo tenemos para vivir una vida plena, para caminar una vida donde sí va a haber obstáculos, donde sí va a haber circunstancias, situaciones, sí va a haber adversas, sí las va a haber. Pero tenemos el poder para vencerla, para estar por encima de todas esas circunstancias. Entender que bueno, es normal, el enemigo va a hacer su trabajo, pero también nosotros hacemos el nuestro como hijos de Dios, como creyentes de Dios. Amén. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. No es tiempo para que nosotros estemos diciendo en este momento: verdaderamente tú tienes poder. Creo que ya en nosotros tiene que haber el suficiente tiempo y la suficiente experiencia para nosotros decir: Dios tiene poder. Mi Dios tiene poder. Y en Dios podemos hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. El Señor nos ha venido instruyendo, el Señor nos ha venido preparando para algo grande, para algo poderoso. Y yo sé que eso va a acontecer. Muchos oirán la palabra, muchos esperan, otros no esperan, pero yo lo espero. En el nombre de Jesús. Cada vez que yo oigo una palabra, cada vez que me monto aquí, yo mismo soy ministrado. Y yo sé que Dios nos está preparando para algo grande. Amén. Proverbios, capítulo 3. En verdad es el versículo 5, pero vamos a comenzar desde el 1. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón grande guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Sabe? Cuando usted confía en Dios, usted va a tener paz. Vamos a tener paz. Porque la confianza en Dios nos inspira a nosotros tranquilidad y paz. Como nada nos va a mover, como al viento contrario, nada nos va a hacer. Y porque usted confía en Dios, no se va a hundir. Entonces usted tiene paz. No importa la circunstancia, no importa el viento que pueda venir. Amén. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, primeramente, y después, en segundo lugar, de los hombres. Versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía plenamente con todo tu corazón en Dios y en nadie más. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Normalmente nosotros nos gusta buscar nuestra propia opinión. Pensamos, analizamos y buscamos un resultado y por ahí andamos. Pero como hijos de Dios somos diferentes, ¿verdad que sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que las demás cosas vendrán
Yo le pudiera añadir, y todas las cosas vendrán por añadidura. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio. ¿Para qué? Entonces, cuando usted tenga dolor en los huesos, creo que le hace falta algo. La mejor medicina yo creo que va a ser nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, y la confianza es que usted pueda tener en Él. Amén. Yo creo que no hay mejor medicina de verdad que nuestro Señor Jesús. Por eso es que yo le digo, mire, nosotros tenemos que tener autoridad para decirle a toda enfermedad: fuera de mi vida, fuera de mi cuerpo. ¿Por qué no tiene autoridad? Porque ella fue vencida en la cruz del Calvario. Ella fue vencida por mi Señor Jesús. Y como yo he dicho, esa es una conclusión mía, aún hasta la muerte tiene solución. Porque si usted está con Cristo, ¿cuál es el problema? Si partimos de este mundo con Cristo, vamos al que el Señor nos promete. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Aleluya. Yo creo que usted hoy va a salir confiando en Dios. Que su confianza no esté puesta en un hombre, no esté puesta en un sistema, que su confianza no esté puesta que si el dólar bajó o el dólar subió. Cuando va a comprar le conviene que el dólar baje, pero cuando va a vender le conviene que el dólar suba. Mi confianza no depende de la subida o la bajada del dólar. Aleluya. Mi economía no depende de eso. Mi economía tiene estabilidad porque mi economía es del reino de Dios. Y todo lo que yo necesite me lo va a suplir mi Dios. Aleluya. ¿Que tiene que aumentar la economía? Sí. Sí. ¿Porque la inflación subió? Sí. Bueno. Sí, la cifra tiene que ser más alta, aunque le han quitado ya no sé cuántos ceros más, pero en la cuenta bancaria tiene que ser más alta. Amén. Para que nunca falte ni la harina ni el aceite en tu casa. Aleluya. Para que tú estés sano en el nombre de Jesús. Para que en tu casa haya paz, para que en tu matrimonio haya paz en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto lo pueden creer conmigo?